Francia, Italia y España son los países que más vino producen en todo el mundo. Esto, sin embargo, está empezando a cambiar. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo del vino? Hemos consultado el informe de 2023 que ha elaborado la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Fijaos aquí. Esta es la evolución de los viñedos plantados en el mundo. Veis que la tendencia es drásticamente hacia la baja. Cada vez tenemos menos superficie plantada. Consecuentemente, la producción también está cayendo. Aquí podemos ver cómo cada vez se producen menos hectolitros de vino. Y fijaos en el consumo de vino, que también está cayendo de una forma dramática. Mirad el dato de 2023, estamos en mínimos. Es decir, que hay menos viñas plantadas, que se produce menos vino y consumimos menos. ¿Qué está pasando? No es solo un factor el que ha provocado todo esto, sino que es la mezcla de muchos de ellos. Principalmente, y el más importante, es el cambio en los climas y temperaturas que están sufriendo los países productores. La inflación y las subidas de precio generalizada al final afectan directamente al poder adquisitivo de las personas, teniendo menos capacidad de compra. Y además, las nuevas tendencias de consumo hacen que el vino y el alcohol estén vistos de otro modo, haciendo que cada vez se consuma menos y nos decantemos por otras opciones. Como ya sabéis, existe una clasificación internacional entre los vinos del Viejo Mundo, básicamente Europa, y los vinos del Nuevo Mundo. Hemos dicho que los principales productores serán España, Italia y Francia, pero ¿sabéis qué países les siguen inmediatamente? Pues Estados Unidos, Argentina, Australia. Estos países, junto a otros, ya forman parte del top 10 países productores de vino. Y hemos traído algunos vinos muy representativos de estos países para tenerlos ubicados y que merece mucho la pena tenerlos en el radar. Estados Unidos, precisamente, es el país que más vino consume. Y los orígenes e inicios de su elaboración vienen de la época colonial, donde los franceses tuvieron mucha influencia. Es por ello que es muy común encontrar variedades como la Cabernet Sauvignon, la Chardonnay o la Pinot Noir. Si hablamos de Argentina, su origen viene de los misionarios españoles, allá por el siglo XVI, que después todavía se consolidó con italianos y franceses que fueron llegando. En este caso, una de sus uvas más famosas es la Malbec, y una de las zonas más conocidas internacionalmente es Mendoza. Aquí encontraremos vinos muy profundos, complejos y con mucha estructura. Australia, uno de los países más grandes y con gran tradición elaborada de vino, también tiene sus orígenes en la época colonial. De hecho, en este país, la uva más famosa y más conocida es la Shiraz, conocida como Syrah en muchos otros países, y como no, tenemos que hablar de Barossa Valley, una de las zonas donde se cultiva esta uva y encontramos grandes vinos elaborados con ella. Los vinos de Syrah australianos son vinos de corte moderno, muy concentrados, muy sabrosos, también con mucha estructura. Sudáfrica también es un país que merece mucho la pena tener en el mapa. Aunque muy famosos por sus vinos dulces de Constancia, realmente tiene una variedad insignia única en el mundo que se llama Pinotage, que fue creada en 1925 mezclando la Pinot Noir y la Sansón. Nueva Zelanda también es un país en auge y la uva Sauvignon Blanc es la bandera de ese país. Aquí la producción empezó un poquito más tarde, pero rápidamente cogieron fama mundial gracias a la expresividad que da esta uva en esa zona. Una de las zonas más famosas es Marlborough, donde encontramos gran representación de vinos elaborados con esta uva, monovarietal. Esto no termina aquí. Todos los problemas que hemos visto antes no solo afectan al Viejo Mundo, sino que también están afectando a estos países. Y ahora, en zonas donde antiguamente no se podía cultivar viña porque no crecía, no podía desarrollarse, ahora empieza a hacerlo. Reino Unido, donde tradicionalmente ha sido un país consumidor de vino pero no elaborador, ya encontramos que en la parte sur de Inglaterra están elaborando espumosos y blancos que están compitiendo con los mejores del mundo. Además también Suecia y Noruega, países con mucho frío, han conseguido desarrollar variedades híbridas que les permiten aguantar esas temperaturas y acabar elaborando vinos, que por el momento suelen ser vinos blancos, frescos y con buena acidez. Hace falta que mencionemos a China, que aunque ya tienen cierta tradición elaborando vinos, ahora están explorando nuevas zonas y áreas en su país para seguir elaborando y descubrir nuevos estilos. Concretamente, las zonas montañosas, donde antes eran muy frías, han sido dado cuenta que con una buena exposición al sol pueden llegar a elaborar tintos muy elegantes que están compitiendo con los mejores del mundo. Esto al final es una buena noticia, porque están apareciendo nuevas zonas que nos permitirán explorar nuevos estilos y nuevas variedades. Pero al igual que hay nuevas zonas que aparecen y están dando lugar a nuevos vinos y nuevos estilos, las
las zonas clásicas de labradoras están empezando a sufrir y ya no pueden producir ni cultivar viñedos como lo han hecho hasta ahora. Hay muchos estudios que indican que en 2050 muchas de las zonas que hoy en día son labradoras van a dejar de serlo porque el clima no va a permitir que la uva crezca. La pregunta aquí es, ¿hay algo que podamos hacer para solventar este problema? Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.